Medellín es una de las mejores ciudades del país en la actualidad por su gran desarrollo social, económico y turístico, pero que en la década de los 90 marcó para siempre una de las épocas más oscuras del país. Uno de los capos más famosos de la historia, no solo de Colombia sino de todo el mundo, llegó a construir su propia prisión, en un acuerdo con el gobierno y la Iglesia Católica. Hoy conoceremos la que se dice que era una cárcel de máximo lujo, la catedral. Hoy conoceremos la historia de la que se dice que fue la prisión del máximo capo y el más famoso de la historia, Pablo Escobar. La catedral está ubicada en el municipio de Envigado, Colombia, un municipio que está ubicado justo al lado sur de la ciudad de Medellín. Para llegar hasta la catedral hay que subir por una carretera estrecha que demuestra lo difícil que era llegar a ella, porque fue construida en la parte alta de la montaña, construida estratégicamente para que en caso de que fuera necesario, Escobar tuviera el tiempo necesario para salir de este lugar sin que fuera detectado por la policía o el ejército. La catedral fue terminada de construir en el año de 1991 y fue un hecho histórico que Pablo Escobar se entregara a la justicia colombiana a cambio de no ser extraditado a los Estados Unidos. Y es así cuando el 19 de junio de 1991 ingresó Pablo Escobar a eso de las 3:45 de la tarde en helicóptero. Justamente este es el helipuerto por donde ingresó Pablo Escobar. Él venía acompañado de sus mayores lugartenientes, porque ese año se había pactado la supuesta entrega, donde supuestamente Pablo iba a estar en esta cárcel, donde iba a pagar la condena de todas las desgracias que había causado. Pero en ese entonces lo que nadie sabía era que Pablo había mandado a construir esta cárcel con todos los lujos y detalles, que en vez de cárcel esto era prácticamente una mansión. Además cuentan que la cárcel La Catedral contaba con guardias de más o menos unos 100 hombres del Ejército Nacional, que ellos eran directamente pagos por Pablo Emilio Escobar Gaviria. Esto quiere decir que los guardias que cuidaban la catedral no cuidaban que Pablo no se fugara de ella, sino que simplemente cuidaban era a Pablo. Esta cárcel tiene una gran vista y está sobre la parte alta del municipio de Envigado, Colombia. Como lo pueden ver, al fondo se ve la ciudad de Medellín y también los municipios que la rodean, como el municipio de Sabaneta y Envigado, Antioquia. Justamente este es el helipuerto privado con el que contaba la cárcel. Aquí llegaban, digamos que las visitas privadas que mandaba a traer, que mandaba a buscar Pablo Escobar. Ustedes se imaginan a Pablo Escobar parado aquí apreciando esta vista de la ciudad de Medellín, es decir, con la ciudad a sus pies, pero al mismo tiempo pasándole por su cabeza miles y miles de cosas, que el gobierno de César Gaviria no fuera a tomar ninguna decisión en cualquier momento, de simplemente cambiar los guardias que protegían la cárcel y venir por él y sencillamente trasladarlo a una cárcel militar. Ante los ojos del mundo, esto era una prisión, pero en la catedral se contaba con todos los lujos que se podrían tener en esa época. Contaba con sala de billar, sala de juegos, comedores, cancha de fútbol y de básquetbol, habitaciones totalmente amobladas, radios satelitales, televisores, gimnasio y un lugar diseñado para que los hombres de Escobar pudieran ver y tener el control hacia la parte de abajo. Así podrían ver muy fácilmente quién subía y quién bajaba del lugar. Cuando fue construida esta cárcel, fue construida de manera estratégica para que todos estos cuartos tuvieran una vista hacia la parte de abajo de la cárcel, y de esta forma los hombres que cuidaban a Escobar tuvieran el control y pudieran ver muy fácilmente si la policía o el ejército estaba tratando de llegar a este lugar. Entonces, como se dan cuenta, todos estos cuartos están diseñados como para colocar una cama, y cada uno de ellos con su respectivo baño. Son más o menos unos 12 cuartos, son los que contaba la catedral. Y es que seguramente los guardias de Escobar se relevaban los turnos,
y son de las pocas estructuras que permanecen como fueron construidas originalmente. La cárcel La Catedral, lejos de ser una prisión para Pablo, era un lujo que él había construido para simular una cárcel o una prisión. Luego de esto seguramente iba a gozar de la fortuna que había construido con el negocio del narcotráfico hacia los Estados Unidos. Esta cárcel también contaba con varias casetas de vigilancia que tenían el control hacia los alrededores de la cárcel, y de esa forma los anillos de seguridad con los que contaba Escobar se daban cuenta de todo lo que entraba y salía de este lugar. Y justamente aquí hay una de las casetas de vigilancia de las que les estoy mencionando. Voy a ingresar un poco nomás para que ustedes vean y analicen cómo eran estas casetas de las que contaba la cárcel, para que los hombres de Escobar tuvieran, digamos, que el control de la vista de toda la periferia, por si la policía o el ejército tratara de llegar al lugar. Entonces aquí podemos ver una de ellas que está oculta entre la vegetación, pero que tienen el control o tienen la vista hacia la parte de abajo. Esta torre de control que tenemos aquí atrás tenía, digamos, que el control hacia toda la parte de abajo de la montaña, sabiendo que en ese entonces el Ejército Nacional tenía rodeado toda la cárcel que supuestamente ellos controlaban mientras Pablo tuvo su estadía aquí. Aquí se dice que venían muchas amistades de Pablo. Es por eso que era necesario que la cárcel estuviera muy bien vigilada. Cuentan que aquí venían los futbolistas más famosos de todo el país a jugar simplemente un partido de fútbol con el patrón, como ellos lo llamaban. Incluso venían sus familiares a visitarlo, incluso sabiendo que esto supuestamente era una cárcel. El acuerdo pactado con el gobierno es que Pablo estaría preso solo 8 años en la catedral. Para el año Escobar era el hombre más buscado del país, y su estancia en la cárcel le iba a garantizar la seguridad de no ser extraditado, además también de protegerlo de la gran cantidad de enemigos que se había ganado a raíz de toda la ola de inseguridad que había causado en Colombia. En la catedral, Pablo tenía el control absoluto, llegando a tener en su celda la palanca que encendía y apagaba la valla de seguridad electrificada con 10.000 voltios, que protegía toda la periferia de la prisión. A pesar del lujo que tenía Pablo en este lugar, el acuerdo se vino abajo cuando, por medio de inteligencia, el ejército se dio cuenta de que desde la catedral se cometían y se ordenaban crímenes. Y esto muy pocos lo sabían, porque en vez de cumplir la sentencia, Escobar se estaba reorganizando. Digamos que el objetivo del presidente César Gaviria, que era el presidente de esa época, era frenar de alguna manera la guerra que ya se había formado durante los últimos años. Pero al contrario de esto, Pablo parecía reorganizando todo su cartel, porque al interior de la cárcel venían sus antiguos socios, que eran las personas que manejaban el negocio del narcotráfico afuera, mientras Pablo estaba preso en este lugar. Y como dice la historia, la muerte de los socios de Pablo Escobar a manos de él mismo iba a provocar que 13 meses después de que ingresara a la cárcel de la catedral tuviera que huir, porque el gobierno ahora sí quería apresarlo y llevarlo o trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad aquí en Colombia o en Estados Unidos. Y el 21 de julio de 1992, cuando el gobierno se dio cuenta de que era necesario trasladar a Pablo Escobar a una cárcel de máxima seguridad, envía a 2 funcionarios para que le notificaran personalmente a Pablo lo que iban a hacer con él. Estos fueron tomados como rehenes. Se trataba del viceministro y también del director general de cárceles de Colombia. Digamos que ese sería el principio del fin. Ese sería el principio de la fuga de Escobar de la cárcel La Catedral. El mayor temor de Escobar y de sus socios era ser extraditados a una cárcel en los Estados Unidos, ya que así tendrían que pagar una condena muy larga. Pablo Escobar toma la decisión de fugarse de esta cárcel el 21 de julio de 1992 y unas horas después, esto estaba completamente minado de soldados y policías.
Pero ya era tarde. Pablo Escobar se había fugado por las veredas que él conocía mejor que nadie. Pablo Escobar se fugó con algunos de sus lugartenientes, incluido Popeye. Ellos escapan por un agujero de una de las vallas electrificadas que protegían la periferia de la cárcel. La noticia de la fuga fue tan grande que le dio la vuelta al mundo, y era un escándalo para el gobierno de Colombia que el hombre más buscado del país se hubiese escapado. Pablo Escobar escapa y un año después es ubicado con uno de sus últimos hombres. Después de la catedral empezó una persecución en contra de Pablo por parte de las autoridades y de sus propios enemigos. Pablo ya no tenía sus hombres, ya no tenía tanto dinero, ya no tenía sus socios, y un año después es ubicado en el barrio de Los Olivos, en la ciudad de Medellín, y el bloque de búsqueda le da de baja y Colombia había sido liberada de la guerra que había armado el cartel de Medellín durante tantos años. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final de este video, espero que se hayan entretenido, espero que hayan aprendido algo nuevo, y si fue así no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, y también por acá les voy a dejar mis redes sociales para que vayan y vean algunas fotografías que hemos tomado también aquí en la cárcel La Catedral, y nos vemos en el próximo video.